Recordemos que habíamos preguntado ¿qué ha sido del Graal? Como respuesta obtuvimos que es erróneo indagar sobre el Graal, ya que éste virtualmente es el origen y jamás se ha movido de allí. Su asiento, en cambio, la runa de oro, posee las dimensiones de un objeto material y es dado suponer que, en gran medida, este sí resulta afectado por las leyes físicas. Podemos entonces replantear el problema. ¿Qué ha sido de la runa de oro? ¿Continúa aún sosteniendo la gema de Cristo Lucifer? En este último caso, la respuesta es afirmativa. La runa de oro ha sido desde entonces el asiento del Graal, situación que no ha variado en absoluto en los tiempos modernos. En cuanto a la primera pregunta, a saber, ¿qué ha sido del Graal? Debemos comprender que sería una tarea imposible resumir aquí el itinerario completo seguido por la runa de oro hasta nuestros días. Ello nos obligaría a mencionar civilizaciones desaparecidas y nos remitiremos entonces a los tiempos históricos, comenzando por establecer algunas pautas que permitirán encarar el problema de manera correcta, evitando así muchas supersticiones o desinformaciones. Primero, la runa de oro ha sido muchas veces confundida con el Graal. En efecto, ya hemos explicado por qué el Graal no debe buscarse. Sin embargo, en algunas ocasiones realmente ha habido transporte y se ha pensado con razón que se trataba del Graal. Pero el Graal no es un objeto del cual pueda uno apropiarse, y menos aún manipular o transportar. Con toda verosimilitud, lo que ha sido transportado es la runa de oro en el marco de una estrategia racial. En este caso, no podemos achacar la confusión únicamente a la acción estratégica enemiga, porque en la degradación de los antiguos mitos hiperbóreos, la mayor responsabilidad recae sobre la impureza sanguínea de los virias. Segundo, la presencia de la runa de oro entre los miembros de una comunidad de linaje hiperbóreo tiene la virtud de favorecer la vinculación carismática y de legalizar la conducción de sus líderes. Tercero, la presencia de la runa de oro es la presencia del Graal, y el pueblo a quien los Idas hayan confiado su custodia es, sin dudas, en ese momento, el linaje hiperbóreo más puro de la Tierra. Cuarto, para certificar si un determinado pueblo ha estado en posesión de la runa de oro, hay que estudiar su arquitectura hiperbórea de guerra. La posesión de la runa de oro exige la construcción de estructuras de piedra con peculiares propiedades topológicas. Dichas construcciones pueden no parecer hechas para la guerra, pero tal apariencia obedece exclusivamente a la ignorancia que existe sobre la estrategia hiperbórea. Un ejemplo lo constituye el castillo de Montségur, sobre el monte Tabor, en el Languedoc francés. Esta construcción, que no es una fortaleza ni mucho menos, se levantó para permitir que la secta hiperbórea de los cátaros pudiese recibir y conservar la runa de oro. Los principios que allí predominan son los de la ley del cerco y de la oposición estratégica, siendo tarea inútil pretender hacer de Montségur un observatorio astronómico o un templo solar. Pero como la arquitectura de Montségur ha sido proyectada en función de la runa de oro, quien no atienda a esta clave jamás llegará a resultado positivo alguno. Quinto,
Hay que distinguir entre el asiento del Graal, al que llamamos runa de oro, y el signo del origen, que la runa de oro representa. Dijimos que en la piedra azul violeta los idas engastaron una figura de oro y denominamos al conjunto piedra y figura runa de oro. Pero el signo del origen, que fue cincelado en oro y engastado, posee por sí mismo el particular poder de presentar afinidad con el Graal. Por eso, muchos linajes hiperbóreos que no han alcanzado el alto honor de custodiar la runa de oro, recibieron en cambio el signo del origen como premio a su pureza de sangre y reconocimiento del esfuerzo empeñado en su estrategia. Es así como el signo del origen tuvo, con el correr de la historia, una particular proliferación entre ciertos linajes que, orgullosamente, lo incorporaron a sus estandartes. Naturalmente, los líderes trataron en un principio de velar en parte su contenido simbólico, simplificando la figura, es decir, quitando algunos elementos sugestivos. Pero luego de la caída en el exoterismo y la vulgarización, el verdadero aspecto del signo del origen fue olvidado. Ya dijimos, por ejemplo, que la esvástica procede por mutilación y deformación de aquel signo primordial. Sin embargo, en muchos casos, debido a la extraordinaria pureza sanguínea de algún linaje, el signo del origen fue exhibido completo, permitiendo a los líderes emplear su enorme poder para proyectar la luz del Graal sobre la masa del pueblo. Podríamos dar varios ejemplos de comunidades asiáticas portadoras del signo, pero tenemos a mano el caso de los sajones, que habían grabado el signo del origen en un tronco de árbol al que consideraban columna del mundo, universalis columna. El fin de tan audaz determinación merece también un comentario. Cuando en el año 772 Carlomagno conquistó Erburi, procedió rápidamente a destruir el tronco Irminsul y a ejecutar a 5.000 miembros de la nobleza sajona. No conforme con esto, luego de 3 décadas de heroica resistencia, la raza sajona, de purísimo linaje hiperbóreo, fue totalmente cristianizada, entre comillas, previa ejecución de sus más puros retoños. Hemos sabido que muchos alemanes cultos consideran afortunada, entre comillas, esta espantosa campaña carolingia. Así, el profesor Haller opina sin rubor que, sin la sumisión de los sajones, hoy no existiría una nación alemana, pues para el devenir histórico de la nación alemana, tal cual hoy es, la incorporación de los sajones al imperio de Carlomagno era una condición previa e imprescindible. Esta opinión generalizada se basa en el análisis a posteriori de los hechos históricos y por eso, considerando que la extinción de la dinastía carolingia posibilitó que 200 años más tarde la sangre sajona llegara con Otón I a ponerse al frente del mundo occidental, se da por sentado que la dominación y conversión de los sajones fue necesaria, entre comillas, y positiva. He aquí nuestra opinión. La judeocristianización de los sajones representa el más duro golpe que los poderes infernales asestaron a los linajes hiperbóreos en la era cristiana, mayor aún que la conversión de los vikingos, de los celtas o la destrucción de los cátaros, solo comparable al aniquilamiento de los reinos godos.
y la destrucción del árbol Irminsul, con la pérdida para Occidente del signo del origen, es una catástrofe muy difícil de evaluar. Sexto, no es imprescindible, ni siquiera necesario, que la runa de oro se encuentre en el seno de un pueblo para que la influencia del Graal actúe sobre éste. El Graal actúa sobre los virias desde el origen, propiedad que no puede ser afectada por ninguna variable física, se encuentre donde se encuentre la runa de oro. Por eso, es hasta cierto punto absurdo que se atribuya a tal o cual pueblo el haber alcanzado un alto grado de civilización porque se encontraba en posesión del Graal, dado que el Graal no puede estar en posesión de nadie, pues es, por disposición del gallardo Señor, prueba de la divinidad de todos los espíritus cautivos. Lo que un pueblo puede tener en custodia es la runa de oro, pero solo como premio y reconocimiento a una pureza racial obtenida previamente. Es decir, que el hecho de tener en custodia la runa de oro no es la causa de la grandeza de un pueblo, sino que, inversamente, la pureza de su linaje lo hizo acreedor al honor de ser depositario del asiento del Graal. Pero, si bien la runa de oro solo es entregada a quienes merecen tenerla, es cierto que su cercana presencia afecta el medio ambiente creando un microclima mutante. Es por eso que los siddhas suelen depositar la runa de oro durante las épocas oscuras en sitios apropiados para influenciar a los linajes menos confusos. Séptimo, de todo lo expuesto hasta aquí se desprende la importancia capital que tendría para una comunidad de linaje hiperbóreo conseguir la custodia de la runa de oro. Se impone, pues, tratar con detenimiento sobre esta posibilidad, cosa que haremos en el próximo capítulo al tratar sobre la estrategia A2 de los siddhas. Sin embargo, antes de considerar la estrategia A2, debemos tener en claro un concepto fundamental que se desprende fácilmente de las conclusiones precedentes. El problema puede resumirse en la pregunta: ¿para qué necesita aquel que detente la función regia encontrar el Graal? Es decir, la runa de oro. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de algo alegórico, que no se trata de encontrar nada, sino de sentir su presencia, la presencia de algo que está más allá de este mundo. Y ya con esto me despido y os espero en el próximo día, donde abordaremos este tema tan interesante. Un abrazo a todos y que estéis bien. Quiero recordaros que podéis apoyarme en el canal con tan solo uniros.